Vale. Y acá empezamos a ver, le decía, propiedades del hormigón fresco, ¿sí? Una de las propiedades es la trabajabilidad, o las características del hormigón fresco, que tiene que ser trabajable. ¿Cómo compruebo el grado de consistencia o trabajabilidad de la mezcla? A través del ensayo de Cohn. Exactamente, sí, lo que pusieron ahí estaba perfecto. El ensayo de asentamiento de cono de Abraham. ¿Se acuerdan cómo se hacía el ensayo? Ya lo vieron el año pasado. Lo vieron el año pasado, ¿no? Sí. Y lo vimos nosotros también, me parece. Sí, profe. Listo. Ya hemos visto, y ya lo deben haber visto ustedes, en qué caso varía, digamos, el grado de asentamiento. Estructura en general entre 8 y 16. Fluidos en general entre 18 y 22. Y los autocompactantes con mesa de graph para medir el asentamiento entre 24 y 30. Estos autocompactantes son hormigones especiales, después lo vamos a ver en qué casos se están usando, y se están usando bastante. Y en el caso de los pavimentos, hasta 6, 8, es bastante común, pero son más que nada secas. Y los premoldeados con asentamientos más bajos, relación agua-cemento bajas y asentamientos bastante bajos. En general, hormigones secos entre 2 y 5 para pavimento con encofrado deslizante, obras repetitivas, o sea que yo tengo lo mismo y lo voy haciendo como se ve acá. Esto es un hormigonado de una mano de pavimento, equipos de alto rendimiento, ¿sí? Vibradores de alta potencia, estos son vibradores con regla vibratoria y terminadora, ya de hormigón, ¿sí? Fíjense en acá, todos estos son vibradores, inmersión. Esta es una terminadora, ya va colocando el hormigón, vibrándolo y dándole la terminación. Fíjense el asentamiento que es mínimo. ¿Se alcanza a ver ahí? Es muy, muy chiquito. Debe estar en el orden de los 3 centímetros de asentamiento. Las cuantías son bajas o nulas, prácticamente todo es masa de hormigón. Hormigones cohesivos o más plásticos, mayor a 5 centímetros y entre 15 centímetros. Edificio de hormigón armado, propiedad horizontal. Elemento hormigonal, losas, vigas, columnas, tabiques. Fíjense en esto. Tabiques, columnas, con un hormigón bombeable. Se termina con vibradores. Cuantías entre 1 y 2%. ¿Saben lo que es la cuantía? Cantidad de acero por metro cúbico de hormigón, algo así. No, con respecto a la sección. Es la cantidad de acero, pero medida en sección. ¿Se entiende? Por ejemplo, en una columna es la cantidad de sección de acero que vos tenés. Bastante bien. Igual lo van a ver en otras materias, obviamente. Fíjense el enrejado que tiene esto. Es impresionante. La cantidad de armadura que tiene. Entonces, en estos casos, que yo tengo mucha cantidad de armadura, el caso, por ejemplo, que tengo este tipo de armadura así, seguramente sea para... esto muy probablemente sea algo nuclear, algo así, porque es demasiada armadura. No es muy común ver este tipo de armados en la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha es una ferretería que decimos nosotros por la cantidad de hierro, pero en estos casos los asentamientos son muy fluidos o autocompactantes, los tipos de hormigones, asentamientos mayores a 15. Sismo resistente, usualmente son esbeltas, ¿se acuerdan de eso? Muy armados, de difícil acceso y cuantía muy elevada. Tengo mucha cantidad de armadura. Profe. Entonces en esos casos me conviene que sea fluido, ¿sí? El tamaño máximo acá es chico. ¿Esto?
Te iba a preguntar que para qué tipo de estructura se usa tanto armado. No necesariamente el de la izquierda, ese ya no sé. Por ejemplo, en el de la derecha, que tiene hasta líneas atravesadas con un ángulo. Y bueno, acá se ve que es una especie de tabique que están armando, tiene un perfil metálico, ¿sí? Y esto tiene que ver, entiendo yo, con acá arriba puede ser un cabezal de algo ya preexistente, porque acá ya está algo metálico, hormigonado. Hormigonado no, algo metálico, y esto es de hormigón la base, digamos, de alguna estructura metálica, porque esta plancha es metálica, y acá también tiene metálico, y está envuelto sobre una estructura de hormigón armado. Muchas veces pasa de que, sí, parecería un anclaje de algo, digamos, de algún elemento de acá arriba. Muchas veces ¿Tiene pasa que de ver que con el peso de lo que hay arriba, digamos? Esa estructura así. no necesariamente el peso o la fuerza a la cual tiene que resistir. ¿Se entiende? Esto Claro. puede llegar a ser no solo un peso muerto, una carga vertical, sino que puede llegar a resistir viento o algún otro esfuerzo, porque fíjense que no son barras verticales, sino que están en el sentido de la tracción. Acuérdense que las armaduras soportan mejor los esfuerzos de tracción, no así el hormigón. El hormigón resiste mucho más a la compresión. Entonces esto muy probablemente trabaje a la tracción. Y en estos casos, bueno, habría que ver de qué se trata, un cabezal, es para distribuir las cargas. Obviamente que esto está normalizado, yo no puedo tampoco llenar de armaduras y después no voy a poder tirar el hormigón. Pero bueno, nosotros muchas veces nos encontramos con este tipo de casos, digamos. Hay cuantías máximas también que está reglamentado, pues si no directamente trabaja a cero, ¿está? Ya lo van a ver ustedes en estructuras. ¿Qué pasa si yo elijo mal el asentamiento? Si está demasiado, digamos, demasiado chirle, que se dice con mucho asentamiento, los laterales de una terminadora, por ejemplo, se puede llegar a caer por el costado, ¿sí? Se me puede llegar no sé si segregar, pero sí a formar una forma medio en V acá. Y si yo lo tengo demasiado seco, o sea, está demasiado seco, no se me llena bien. Por ejemplo, pilotes. Esto Martín seguramente lo debe haber visto, por los ensayos que él hace no destructivo de conformidad de pilote, de integridad de pilote. En este caso no está bien lleno. Acá un tabique tampoco se llenó bien, no llegó bien el hormigón, muy seca la mezcla. ¿Ah? El otro problema que yo tengo es el contenido de aire. Para eso el tema de los vibradores, ¿se acuerdan? Que lo vimos recién. ¿Y cuál es el otro tema que yo tengo que tratar de evitar? Si yo no tengo aire incorporado, ¿sí? Y tengo capilares, esos capilares se conectan directamente con el medio. En cambio, si yo incorporo aire en forma intencional, yo logro cortar los capilares, ¿sí? Esos capilares que se me producen, yo los puedo cortar con burbujas. Y esos canales yo los corto, ¿sí? Lo que yo siempre tengo que evitar es la penetración del agente agresivo. El contenido de aire, cuando yo lo incorporo como aditivo incorporador de aire, lo que hago básicamente es evitar el ingreso de factores externos. Acuérdense que esto lo vimos para los dos métodos, va en función del tamaño máximo del agregado, cuánto es lo que puedo llegar a colocar de aire. ¿Sí? En este caso, fíjense en la cantidad de aire en función del volumen y según el tipo de exposición que voy a tener. Según el contenido del cemento y el porcentaje de aire, es la reducción de agua, porque si yo incorporo aire como aditivo, me baja la cantidad de agua que necesito porque me brinda mayor trabajabilidad. Me permite bajar la cantidad de agua. ¿Se acuerdan de eso? La colocación por bombeo. ¿En qué caso se da? Bueno, con bombeo se da
en el caso de que yo no puedo llegar al lugar, ¿sí? Si yo no puedo llegar a los lugares de hormigonado, obviamente tengo que requerir el bombeo a través de una bomba estacionaria o una autobomba, ¿sí? Vienen de los dos tipos. Las dos tienen una tolva, una bomba hidráulica, tubería metálica y un motor. En el caso de la autobomba telescópica, esa tubería metálica está articulada, ¿sí? Siempre tengo que tener un hormigón fluido para poder ser bombeable y el agregado tiene que tener ciertas características. Principalmente el tamaño máximo está regulado. Y también está regulada la cantidad de pasta, o sea, la relación agua-cemento y la relación arena agregado. ¿Por qué? Para que no se me segregue el hormigón cuando yo lo bombeo, si no se me puede segregar. ¿Vamos? La bomba estacionaria, bueno, le diría que esto lo lean ustedes, pero no puedo acceder por camiones. La diferencia es la presión de bombeo. Una bomba estacionaria llega hasta cierta altura, hasta 100 metros de altura, ¿sí? En este caso, para la bomba estacionaria, que son de este tipo, ¿sí? Este es para un camión, llega hasta 100 metros verticalmente y horizontalmente 350 metros. Porque, ojo, no siempre piensen que el bombeo es en vertical para hormigonar edificios. Ya han visto varias imágenes que también es cuando yo no puedo llegar en posición horizontal. ¿Estamos? Que te diría que es bastante más común. Esta es una bomba típica, la SP1000. Si ustedes se fijan, después les voy a pasar marcas de bombas, creo que, no sé si les pasé, pero si no les voy a pasar marcas de bombas para que vean las características. Estas son las Schwinn, que son las más comunes, digamos. Esta es una autobomba articulada, estas son las cañerías, pero en este caso son articuladas. ¿Ah? La característica es el caudal que yo tengo de bombeo. Tengo mucho más caudal. Este es otro tipo, como la que veíamos hoy. Y esta es la forma del bombeo. Llega, tiene una bomba hidráulica y va alargando como pulsos, ¿sí? Cada camión varía el tamaño de la longitud de brazo, en 63 metros. Es muy importante limpiarlo, muy importante limpiar las cañerías que no se tapen antes y después de hormigonar. Factores de diseño de la mezcla, cuando yo hago hormigón bombeable, tengo que tener en cuenta, y lo más importante, el asentamiento, ¿sí? Esta es una bomba, por ejemplo, para proyectar hormigón, para hormigón proyectado. Ese es un hormigón también especial, el hormigón proyectado. Tiene cierta característica. Imaginen acá, es muy importante, tiene características muy particulares. Después lo vamos a ver en hormigones especiales. Todo lo que tengo que tener en cuenta antes de colocar el hormigón. Ya lo vimos, el tema de los encofrados, mantener la humedad, que esté limpio, la armadura limpia. Acá cuando dice libre de derrumbe suelta, no se refiere a que la armadura esté oxidada, porque si está oxidada no pasa nada. De hecho, la armadura usualmente se oxida. Para eso sirve el hormigón justamente, para pasivar la armadura. ¿De acuerdo? La colocación del hormigón en sí nunca puede colarse a una altura mayor a 2 metros, 1,5 metros, para evitar la segregación. Eso ya lo vimos. Esto ya lo vimos. En el caso del hormigón bajo agua, que se puede dar, yo tengo una experiencia de haber hormigonado bajo agua, se tiran mezclas bastante fluidas, ¿sí? Y lo que sí hay que asegurar es que el tubo, digamos, que coloco el hormigón, llegue hasta el lugar donde tengo que hormigonar, y que no haya corriente de agua, ¿sí? No tiene que cortarse tampoco el hormigonado. Es bastante difícil que funcione bien, pero se puede hacer. Distintas formas de colocación, con banda transportadora. Usualmente cuando son con banda transportadora el hormigón es bastante seco, ¿sí? No plástico. La forma de llenarlo
Acuérdense de ir llenando y ir vibrándolo. No llenar todo y después tratar de vibrar, porque el vibrador lo más seguro que no llegue a entrar hasta la primera capa. Tongadas se lo denomina a cada carga. ¿Sí? Cada cargada. Bueno, la consolidación que lo vimos, cómo se hace la consolidación a través de los vibradores, vibración interna o externa. Esta tabla del apunte muestra, por ejemplo, el diámetro de la cabeza del vibrador, la frecuencia recomendada y las aplicaciones. ¿Sí? ¿Para qué tipo de aplicación? Tienen las distintas cabezas, diámetro de la cabeza del vibrador, de la aguja, digamos, la frecuencia que debe tener y las características para que ustedes puedan comprar justamente el que corresponda. Esto del diámetro de la cabeza es sugerido, obviamente, va a depender de las dimensiones del elemento estructural, pero en estos hormigones masivos o en hormigones con cierta característica es lo usual. ¿Ah? Y externo en el caso de vibradores de encofrado. Acá está una imagen bastante vieja de madera, usualmente son metálicos, últimamente lo que se utiliza. Esto con respecto a los accesos. Este está una papa, tirada de hormigón. Voy lo tiro directamente con el mixer. Acá está un poco complicado el muchacho. Bueno, este ni hablar. Se puede llegar a volcar. O sea, tengo que tener previsto todo. Fíjense en lo que es esta bomba. Todo el tamaño que necesita. Un estadio. Y siempre tengo que prever dónde estacionarlo, si tengo lugar, dónde coloco. Tengo que avisar a la municipalidad, pedir turno, ¿sí? Para que me corten la calle, en el caso que sea en la ciudad. Todas esas cosas nosotros tenemos que tenerla en cuenta cuando estamos a cargo de la obra, o si somos inspectores, recordarles que tienen que tener en cuenta eso quienes van a construir la obra. Los tiempos de demora que puede llegar a tener. Todo esto es muy importante, ¿eh? Acuérdense porque es clave. La velocidad de descarga que yo voy a tener, también tengo que tener más o menos una idea de cuánto me puedo llegar a demorar. Porque acuérdense que cuanto más me demoro, más pierdo el asentamiento, más pierdo mi trabajabilidad. Y todavía tengo que vibrarlo y reglearlo. ¿Está? En este caso, un suministro de aditivo en la boca del mixer. Acá es cuando le estoy metiendo seguramente un fluidificante. Esta es la tolva del mixer que recibe la tolva en la bomba. Y antes de empezar la descarga, saco una muestra, acuérdense, para medir el asentamiento. Y también puedo sacar otra muestra durante el proceso, a un cuarto de iniciado y a los 3/4, o sea, antes que se acabe el hormigón para ver cómo quedó. Estos caños que se ven acá son de una bomba estacionaria. Son tramos de bomba. Fíjense acá, está haciendo mal el tema del uso del vibrador porque lo tiene acostado. No tiene que usarlo acostado el vibrador. Si no, se puede producir segregación. Y acá parecería que lo está moviendo el hormigón con el vibrador. Es mucho más fácil moverlo con el vibrador el hormigón que con la pala, porque prácticamente no hace fuerza este. Pero lo está haciendo mal. Este es el tacho polaco, que también se utiliza para hormigonar en altura, tirado por una grúa seguramente. Fíjense, en estos hormigones se ven medio feuchos y la armadura está bastante fea. Pero bueno, hay estructuras en todos lados. Fíjense que acá lo distribuye con un rastrillo. Otras imágenes de lo mismo. Volvamos al hormigón fresco. Decíamos que
El hormigón fresco o el estado fresco se caracteriza por el periodo entre en un estado plástico, ¿qué dice el CIRSOC? Que yo lo puedo manipular, transportar, colocar y compactar sin afectar el fragüe y el endurecimiento, ¿sí? O sea, fresco es desde que inicia el contacto del cemento con el agua, perdón, lo pongo, desde que lo mojo al cemento con el agua, o sea, desde que arranca, por ejemplo, en una planta elaboradora, cuando entra el agua en contacto con el cemento en el mixer, hasta que desarrolla reacciones de hidratación que impiden el remoldeo o el revibrado, ¿sí? Donde se produce la rotura irreversible entre los enlaces de los compuestos de hidratación. ¿Vamos? Hasta ahí es el hormigón fresco. Obviamente que va a variar ese tiempo según las condiciones ambientales, desde ya. Y se mide, como bien dijeron los compañeros, con la penetración. Al finalizar, el hormigón fresco, el hormigón colocado debe resultar. O sea, estas son las características que me tiene que cumplir. Tiene que estar compacto, quiere decir con la mínima cantidad de vacíos, y homogéneos, ¿sí? O sea, que sea uniforme en las propiedades, que no tenga distintas propiedades según la zona donde yo la estoy analizando. Tiene que tener una uniformidad de propiedad en todo el elemento estructural, ¿de acuerdo? Y las características o propiedades tecnológicas son la trabajabilidad y la cohesión. Trabajabilidad, ya lo dijimos, la factibilidad de colocarlo, terminarlo, ¿sí? En la posición definida y con los medios disponibles en la obra, alcanzando la máxima capacidad. Y la cohesión es la posibilidad de mezclarlo en estado de movimiento como en reposo, en molde y colocarlo. Entonces, la compacidad me la da la trabajabilidad, me da la compacidad y la cohesión, la homogeneidad. ¿Tá? Esas son las propiedades más importantes. Una vez que yo coloco agua, el hormigón, previo al fragüe inicial, está en un estado plástico moldeable, ¿sí? Luego, cuando inicia el fragüe, ya pasa a un estado áspero disgregable. En esa instancia ya ocurrió el fragüe inicial y es previo al fragüe final, o sea, el periodo de fraguado. Durante el fraguado yo tengo un bypass entre lo que es el hormigón fresco y el hormigón endurecido. Luego del fraguado final, que ya fraguó finalmente, quiere decir que tiene una penetración, que ya vamos a ver de qué valor es, pasa a un estado sólido resistente. ¿Se entiende? Estos son los cambios del estado del hormigón, muy característico. Yo tengo un tiempo que es previo al inicio del fragüe, que es el límite de la manejabilidad del hormigón, ¿sí? Deja de ser manejable, empieza el fragüe, hasta que termina es el fraguado. Ese tiempo de fraguado pasa al hormigón de estado líquido, fluido, más que líquido, perdón, fluido, con un comienzo de resistencia mecánica hasta ser rígido totalmente al finalizado el fragüe, ¿sí? Esto con respecto a la rigidez. Y el tiempo, por eso la importancia de los tiempos. ¿Vamos? La comparación del tiempo de fragüe y el proceso de endurecimiento del hormigón. El tiempo de vida útil del hormigón fresco, que tiene que ver con el tiempo de fragüe, ¿sí? Va a tener un tiempo de fragüe inicial con una resistencia a la penetración de 35 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? En esa instancia comienza el fragüe, o un tiempo inicial de fragüe, y hasta el tiempo final de fragüe, que es cuando la penetración, la resistencia de penetración, alcanza los 280 kilos por centímetro cuadrado.
De ahí cambia de estado plástico a estado endurecido. ¿Sí? En ese margen cambia de estado plástico a endurecido. ¿Se entiende? Vamos a tener un segundo. La resistencia, el proceso de endurecimiento, se da cuando mi hormigón a los 28 días alcanza el 100% de la resistencia de compresión que yo diseñé. ¿Sí? Es la variación en tiempo. Fíjense en cómo cambia la curva. Es muy importante la primera edad de endurecimiento y luego la resistencia prácticamente, si bien sigue subiendo, luego de los 28 días prácticamente no endurece más. Por eso es que se estudia a los 28 días la resistencia a compresión. Ya me da una idea del endurecimiento que voy a tener, de la resistencia que voy a tener final del hormigón. La trabajabilidad entonces me da características, en función de las características del elemento estructural a moldear, tengo que elegir la consistencia del hormigón fresco, o sea, el asentamiento. Y también va a estar en función de los medios de transporte, colocación, compactación y terminación. ¿Sí? Eso define mi trabajabilidad. Definen el asentamiento que yo voy a adoptar. ¿Estamos? Eso ya lo vimos. Si para los medios de transporte, colocación y compactación disponibles y las características del elemento que yo voy a colar o moldear, y con la consistencia del hormigón fresco adoptada, el hormigón que yo obtengo es compacto y homogéneo, el hormigón fresco se denomina que es trabajable. Si no es compacto y homogéneo, el hormigón fresco no es trabajable y tengo que modificar la consistencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tengo que modificar el grado de asentamiento. Algo de esto está mal. Y este es el comportamiento que tiene un fluido de Bigman, que se denomina, porque ¿qué pasa acá? Acá volvemos para atrás en tecnología de los materiales y vemos que en función del tipo de flujo, el flujo de Bigman, que es el flujo que tiene el hormigón, es un flujo plástico que sigue con las leyes de Bigman. Bajo un esfuerzo estático, ¿sí? No hay variación. Y necesito un esfuerzo de corte que me produzca una viscosidad plástica de la mezcla. Ahí tengo una viscosidad que se denomina plástica, que yo no voy a volver para atrás, no puedo volver para atrás. Los fluidos newtonianos tienen la característica que yo puedo volver. En Bigman yo no puedo volver, ¿sí? Bajo un esfuerzo de corte. Vamos a verlo un poquito más. Esto es característico del hormigón fresco. Este comportamiento. Bajo un cierto tiempo yo tengo un asentamiento. En tiempo cero no tengo asentamiento. Bajo un cierto tiempo tengo un asentamiento de 10 centímetros. Y al minuto, o a los 10 segundos, ese asentamiento es superior. Yo tengo una tensión crítica que va variando para un mismo hormigón de densidad 2400 kilos por metro cúbico. Yo tengo una tensión crítica que va bajando en función del asentamiento. ¿Sí? Y para distintos tipos de asentamiento y distintos tipos de presiones y de tiempo en segundo, me va subiendo el asentamiento en función de esos tiempos. ¿Sí? Y ahora lo van a ver más claro. La composición del hormigón dosificado va a depender de la naturaleza y de las proporciones que yo voy a dosificar cada uno de los materiales. El comportamiento rheológico que va a tener, que es este comportamiento, ¿sí? Este comportamiento, va a depender del que yo pueda tener un remezclado, el vibrado, el comportamiento en reposo y si tuve alteraciones previas a la colocación. En función de eso, si yo tuve estos efectos, va a depender en sí también de los procesos tecnológicos que se dieron.
¿Qué proceso tecnológico? Los que vimos antes, el mezclado, el transporte de bombeo, el flujo que tuvo por gravedad, el flujo que tuvo durante la vibración, la compactabilidad y la terminabilidad. Se denomina vinculación con tecnologías, la vinculación por cómo fue colocado, por cómo fue manejado el hormigón. ¿Sí? En función de cómo fue manejado el hormigón y de la naturaleza o de la composición del hormigón, va a ser el comportamiento rheológico que yo voy a obtener de mi hormigón. Si yo voy a poder remezclarlo, vibrarlo, o cómo va a trabajar en reposo. ¿Se entiende? Entiendo que esto puede ser complicado, ¿no? Para ver cómo se comporta, cómo es ese comportamiento, yo puedo hacerle ensayos estáticos o ensayos dinámicos. ¿Sí? Ensayos dinámicos pueden ser de flujo confinado, o sea, sobre un elemento fijo o de flujo libre. Y ensayo dinámico por vibración o flujo rotacional. Por ejemplo, el ensayo de remoldeo de bebé es con flujo por vibración. ¿Qué pasa acá? De esta parte lo que me interesa, porque entiendo que es complicado, es que no cumple con las leyes de un fluido, porque es un flujo en realidad lo que tenemos nosotros en el hormigón fresco es un flujo, porque se comporta como un fluido, pero es un fluido que no es viscoso, es un fluido plástico birmiano, así se denomina. ¿Sí? Los plásticos tenían otro tipo de reología. El hormigón en sí tiene una reología característica que sigue el comportamiento plástico de Big Bang. ¿De acuerdo? Y esta variabilidad va a tener en cuenta según el tiempo y el esfuerzo cortante que que a mí me permite romper esas uniones entre el material aglomerante y los agregados, que en definitiva va a terminar en una masa resistente, ¿sí? Y uniforme. Pero ¿qué pasa? Vamos a venir acá. ¿Cómo hago para asegurar esa cohesión y esa homogeneidad de la que hablamos en el hormigón fresco? ¿Qué puede hacerme perder la homogeneidad de ese hormigón fresco? Dos efectos, la segregación o la exudación. Son dos procesos que se producen en estado de hormigón fresco, en estado fresco de hormigón. Este sería un hormigón uniforme. Y esto se presentaría cuando no tengo uniformidad, cuando tengo segregación. La uniformidad del hormigón fresco tiene ciertas variabilidades que pueden ser respecto a la densidad del hormigón, al contenido de aire y al asentamiento. Diferencia entre los resultados establecidos entre esos tres ensayos comparativos. O sea, yo tengo un margen, no puede tener una gran variabilidad. Si no quiere decir que el hormigón no es uniforme en estado fresco. ¿Me van siguiendo? Se durmieron. ¿Se durmieron, sí? ¿O me van siguiendo? Bueno, no se duerman que todavía falta el software, ¿eh? Si quieren lo podemos repasar la clase que viene esto. Acá lo van a entender un poco más. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mezcla muy fluida? Se me produce segregación. Pero también se me puede llegar a producir la segregación porque la mezcla es demasiado pastosa. Y en esos casos, el esfuerzo cortante es superior al que me permite tener una reacción de Big Bang. El
comportamiento reológico se rompe en ese caso. Si mi comportamiento está por debajo de la recta de comportamiento de Bigman, seguramente voy a tener segregación por mezcla muy fluida, o sea que tengo un asentamiento demasiado elevado. No logro tener uniformidad. Está directamente vinculado el modelo reológico con la uniformidad de la mezcla. Y está vinculado, como vimos antes, con la homogeneidad, que se me rompe si yo tengo segregación o exudación. Y la homogeneidad, que tiene que ver obviamente con la cohesión, se vincula con la uniformidad del material. Si yo tengo, cuando desmoldo, una mezcla de este tipo, ¿sí? Seguramente tengo, digamos, si se me desmolda de esta forma, está bastante bien. Esto está bárbaro para verlo en el laboratorio. Lástima que no lo vamos a poder ver. Voy a tratar de ver si podemos conseguir un video. Si se me produce de esta forma, al momento de yo desmoldar, quiere decir que la mezcla está bien, tiene buena cohesión, ¿sí? Que no es segregable y que tiene buena cohesión. En cambio, si se esparce de esta forma, ¿sí? Como que se va, la mezcla está pasada, es segregable, ¿sí? No es estable, digamos. ¿Se entiende? Fíjense, es un índice visual de estabilidad que se toma. Esta es una regla norteamericana, una regla visual que se ve al desmoldar, por ejemplo, el cono de Abraham. Cómo se baja la mezcla de hormigón. Entonces yo tengo, según ese valor de índice de estabilidad, una alta estabilidad si no hay segregación u exudación. No hay evidencias de segregación. Una alta inestabilidad si existe evidencia de segregación. Por ejemplo, hay grande acumulación de agregado en la masa de hormigón. Eso me da una idea de alta inestabilidad. Totalmente subjetivo, porque es visual. ¿Sí? Pero sí hay otra forma de darse cuenta, que es